Algunas historias no empiezan con promesas, empiezan con agotamiento, silencio y el peso de alguien que necesita seguir adelante incluso cuando su cuerpo pide un respiro. Así fue para ella, una madre soltera, intentando mantenerse fuerte en un mundo que siempre parecía demasiado grande. El camino era largo, el coche viejo y el futuro incierto. Solo tenía a su hijo durmiendo en el asiento trasero y una valentía silenciosa, la que nace cuando el amor es lo único que queda. En esa noche fría, solo quería un refugio, un techo, un poco de calor, cualquier cosa que atenuara el miedo. Pero el destino, como siempre les pasa a quienes no se rinden, le tenía reservado un desvío. Un giro inesperado que la llevaría no solo a una cabaña olvidada en medio del bosque, sino a un encuentro que cambiaría el curso de 4 vidas. A veces, lo que parece casualidad es simplemente la vida encontrando la manera de unir corazones rotos. No podía imaginar que tras aquellas paredes húmedas y el olor a leña vieja, existieran 2 almas olvidadas por el tiempo. Una pareja de ancianos que había aprendido a sobrevivir con poco, pero que había perdido la chispa de quienes una vez se amaron profundamente. Su encuentro no fue hermoso al principio, fue extraño, silencioso, humano, como todo lo real. Pero a medida que el fuego ardía y las palabras empezaban a surgir entre sorbos de café, algo se transformó. La soledad, que antes parecía insuperable, dio paso a una ternura sencilla, casi infantil. Y el frío de esa noche empezó a amainar, no porque el clima cambiara, sino porque el calor humano volvió a habitar la cabaña. Esta no es solo una historia sobre ayudar a los demás, es una historia sobre reconocer el dolor ajeno dentro de uno mismo, sobre comprender que el amor a veces se esconde en los lugares más inesperados y que el gesto más simple puede reavivar una vida entera, porque al final no son las grandes acciones las que salvan el mundo, son los pequeños gestos los que nos recuerdan que aún vale la pena vivir. El camino parecía interminable. El constante ruido de neumáticos sobre el asfalto rompía el pesado silencio del interior del coche, donde una mujer agarraba con fuerza el volante, intentando ocultar su cansancio tras una mirada distante. Era de noche, y los faros iluminaban fragmentos de un paisaje olvidado por el tiempo. Árboles retorcidos, letreros oxidados y el frío que insistía en filtrarse por las rendijas de las ventanas. En el asiento trasero se encontraba el sueño ligero de un niño, el único que aún daba sentido a sus días. Era madre soltera, pero nunca se permitió pensar así. Sin pensarlo mucho, se giró. El camino de tierra sacudió el coche y levantó polvo hasta que los faros se posaron en algo, una vieja y torcida estructura de madera, perdida en medio del bosque. Una cabaña, el tipo de lugar que parecía albergar demasiadas historias entre sus paredes. Sintió un escalofrío, pero también una curiosidad silenciosa. Quizás encontraría refugio allí, o quizás, sin saberlo, el destino que lo cambiaría todo. Aparcó despacio, apagó el motor y se quedó unos segundos mirando por la ventana. El sonido del viento se mezcló con el portazo lejano de una puerta suelta, como un susurro que llamaba la atención. El niño despertó, soñoliento, y preguntó dónde estaban. Ella respondió con una sonrisa tranquila, pero el corazón le latía con fuerza. Abrió la puerta, sintió el frío de la noche cortar el aire y dio el primer paso hacia la cabaña. El paso que cambiaría el curso de muchas vidas. La cabaña estaba casi oculta por la maleza. Ramas secas se entrecruzaban en el techo, como si intentaran protegerla de los elementos o esconder lo que yacía en su interior. El suelo, cubierto de hojas húmedas, se hundía con cada paso de la mujer, y el canto de los grillos era la única banda sonora de aquella fría noche. El chico le apretaba la mano con fuerza. Sus ojos curiosos brillaban a la tenue luz de la luna. Con cada metro que pasaba, la sensación de que algo antiguo los observaba se hacía más fuerte.
La madera de la puerta estaba hinchada por la lluvia y cubierta de musgo. Un ligero roce hizo crujir el pestillo y el sonido resonó como un gemido en el silencio. Dentro, el aire era denso, un olor a moho, recuerdos y abandono. Los faros del coche aún iluminaban parte del interior a través de la ventana rota, revelando muebles cubiertos con sábanas y un reloj parado en la pared. Todo parecía haber sido abandonado con prisa, como si el tiempo se hubiera detenido de repente. Entró despacio, llamando a alguien, por puro instinto. No hubo respuesta, solo el sonido del viento filtrándose por las rendijas. El chico se acercó a una mesa y sopló el polvo, revelando una vieja fotografía. Una pareja sonriente frente a esa misma cabaña muchos años atrás. El detalle que la estremeció fue el parecido. Los rostros felices contrastaban marcadamente con el abandono actual, como si esa alegría aún estuviera atrapada entre las paredes. De repente, un ruido de fondo, algo tenue, como el crujido de una silla. Se giró rápidamente, protegiendo a su hijo con su cuerpo, con el corazón acelerado. Por un instante, creyó ver una sombra moviéndose, lenta, frágil, pero humana. El miedo se mezcló con la duda. ¿Y si alguien realmente vivía allí? Dio 2 pasos hacia adelante, intentando ver, hasta que una voz ronca, casi apagada por el tiempo, rompió el silencio. ¿Estás perdido? El niño se escondió detrás de su madre. Ella respiró hondo intentando mantener la calma. Y entonces vio 2 ojos cansados, brillando entre las sombras. Una pareja de ancianos estaba al fondo de la habitación, envueltos en mantas y con miradas desconfiadas. Su primer encuentro estuvo marcado por el silencio. Ese silencio que genera más preguntas que respuestas. La madre permaneció inmóvil, con la mirada atenta, mientras los 2 ancianos se acercaban lentamente, como temiendo su propio eco. La anciana llevaba un pañuelo anudado al cuello y una mirada que mezclaba dulzura y desconfianza. El hombre, firme con las pocas fuerzas que le quedaban, observaba al niño con una curiosidad casi paternal. El niño, aún sin comprender lo que sucedía, soltó la mano de su madre y dio un paso al frente. Sonrió. Fue una sonrisa tímida pero suficiente para romper el hielo que envolvía ese momento. La anciana respondió con un leve asentimiento y un brillo discreto apareció en sus ojos cansados. La madre lo notó, ese pequeño gesto de humanidad perdido en la soledad. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera traspasado los muros invisibles que protegían a esa pareja del mundo. Explicó que estaba de viaje, que el coche tenía que detenerse y que solo necesitaba un lugar para refugiarse hasta el amanecer. El hombre asintió, aún con recelo, y señaló una silla cerca de la estufa de leña. El lugar exudaba una mezcla de humo y recuerdos. Había ollas colgadas, una Biblia abierta sobre la mesa y un reloj de bolsillo parado junto a una vela casi apagada. Era un hogar atemporal, pero con alma. Mientras el niño se acercaba al fuego, la anciana le ofreció una manta, cosida con retales de colores. La madre observó el gesto y sintió una opresión en el pecho. El cariño sencillo, casi automático, de alguien que aún sabía acoger, incluso con tan poco. En pocos minutos la atmósfera cambió. Las sombras se humanizaron y el miedo dio paso a una extraña familiaridad. Pero había algo en sus ojos, algo más allá de la soledad. La madre comprendió que tras la bondad se escondía un viejo dolor, guardado con el mismo celo con que se guarda un secreto. Una mirada que suplicaba ser escuchada, incluso sin palabras. Y en ese instante, mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera, supo que esa noche sería mucho más que una simple parada en el camino. El aroma a café recién hecho inundaba la cabaña. Era un aroma cálido y familiar, de esos que hacen que el tiempo se detenga. La anciana removía la tetera con una cuchara, con la mirada perdida en el vapor que subía. La madre, sentada a la mesa, observaba cada gesto con una mezcla de respeto y curiosidad.
El niño jugaba cerca de la estufa, fascinado por las chispas que saltaban, como pequeñas estrellas intentando escapar de la leña. La taza fue servida sin mediar palabra, con una delicadeza casi ceremonial. El café era amargo, pero indescriptiblemente reconfortante. La madre le dio las gracias con un gesto de la cabeza y bebió despacio, sintiendo que ese simple gesto le traía más calidez que la que cualquier hotel caro podía ofrecer. El hombre, que hablaba despacio, les preguntó de dónde venían. Ella le contó lo básico: una vida ajetreada, el trabajo, las facturas, la ausencia de pareja, sin dramas, solo la verdad dicha con la naturalidad de quien ha aprendido a no justificarse. El silencio que siguió fue largo, un silencio que pesaba y a la vez sanaba. La anciana lo rompió primero, con un suspiro que parecía contener décadas de su contenido. Dijo que ella y su esposo habían vivido allí durante mucho tiempo, que una vez tuvieron hijos, pero que el tiempo y la distancia los habían alejado tanto que ni siquiera las cartas les llegaban. El esposo mantenía la mirada fija en la llama del fuego, como si intentara recordar los... La madre escuchaba en silencio. Sentía un eco de todo en su pecho: la ausencia, el abandono, la lucha por continuar incluso cuando nadie parece verla. Se dio cuenta de que esas historias se entrecruzaban en un punto invisible. Eran 3 generaciones unidas por la soledad, compartiendo un café y un mismo deseo: no rendirse, incluso cuando el mundo parece haberlas olvidado. El niño, sin comprender la intensidad del momento, le ofreció un trozo de pan a la mujer. Ella lo aceptó, se conmovió y acarició el rostro del niño con manos temblorosas. El gesto fue tan simple como devastador. En ese toque lo había todo: la ternura que el tiempo no puede borrar, el amor que sobrevive a la ausencia y el comienzo de algo nuevo, que aún no tenía nombre, pero estaba naciendo allí. A la mañana siguiente, la luz se filtraba por las grietas de la madera, dibujando vetas doradas en el suelo desgastado. El niño salió corriendo a recoger ramitas, mientras su madre ayudaba a la mujer a poner la mesa. El anciano seguía durmiendo en su silla, cubierto por una fina manta. El café volvía a humear, pero había algo diferente en el aire, una carga de recuerdos que parecía despertar con el sol. La cabaña silenciosa empezó a revelar sus secretos. En los estantes, fotos viejas y polvorientas contaban historias mejor que las palabras. Una boda en blanco y negro, niños pequeños en el jardín, risas congeladas en el tiempo. La madre miraba esas imágenes con reverencia, imaginando cuántas veces ese hogar se había llenado de voces, pasos apresurados, olores a pastel y leña. Ahora solo quedaba el eco y el suave sonido del viento intentando revivir lo que el tiempo se había llevado. La mujer notó la mirada curiosa del visitante y sonrió con esa sonrisa melancólica de quien ha aprendido a aceptar la añoranza. Habló de sus 3 hijos, cada uno siguiendo un camino diferente. El mayor distante y demasiado ocupado, el mediano viviendo en otra ciudad, el menor nadie lo sabía con certeza. Lo dijo mirando al suelo, y el silencio que siguió fue una petición de respeto. La madre comprendió sin necesidad de preguntar nada. Mientras lavaban los platos, la mujer sacó de un cajón una pequeña radio de pilas que aún funcionaba. Puso una canción vieja, y el sonido rasposo llenó la habitación de nostalgia. La melodía parecía conversar con las paredes, como si reconociera cada recuerdo guardado allí. El anciano se despertó, sonrió al oír la canción y tomó la mano de su esposa. La madre observó y vio en ese gesto la esencia de lo que significa resistir, amar, incluso cuando casi todo se ha perdido. Pensó en su propio pasado, en las noches de insomnio, en las despedidas interminables. Sintió un nudo en la garganta, pero también una silenciosa gratitud. Se dio cuenta de que aquella casa, con todas sus marcas y su vacío, era un reflejo de lo que ella también llevaba dentro. Quizás en ese lugar olvidado existía una oportunidad de sanación para todos. La tarde se desvaneció lentamente, tiñendo el cielo de tonos grises y anaranjados. El viento empezó a soplar más frío, trayendo consigo la premonición de lluvia. La madre miró el coche, todavía aparcado a la entrada de la cabaña. Podía simplemente irse, retomar el camino, seguir con su vida.
seguir el plan de siempre, sobrevivir. Pero algo en su interior vaciló. Era como si el camino ya no la llamara, como si el destino le hubiera susurrado otro camino y ella finalmente lo hubiera escuchado. La pareja de ancianos insistió en que se quedara hasta el amanecer. Dijeron que llovería con fuerza y que era peligroso salir de noche. Pero había más que preocupación en esa petición, un miedo silencioso a volver a estar solo. El anciano, con la mirada perdida, intentaba disimular el temblor de sus manos mientras atendía el fuego. La mujer, a su vez, acomodó la cama improvisada para el niño con una ternura casi maternal. La madre observaba todo esto y sintió que se le encogía el corazón dulcemente. Reflexionó sobre cómo la vida siempre la había impulsado hacia adelante sin permitirle pausas. Nunca había tenido tiempo para detenerse, observar, sentir. Y ahora, frente a dos personas a quienes el tiempo había olvidado, se dio cuenta de algo. Tal vez seguir adelante no siempre era sinónimo de irse. A veces, quedarse era el gesto más valiente de todos. Quedarse era lo que quedaba cuando todo lo demás había fracasado. Mientras la lluvia empezaba a caer afuera, repiqueteando suavemente en el tejado, el niño ya dormía, envuelto en su manta de retazos. La madre permanecía sentada en silencio, observando la danza del fuego. Los ancianos susurraban viejas historias, recuerdos de las fiestas de junio, de niños pequeños corriendo en el patio, de sueños que el tiempo les había arrebatado. Y ella escuchaba atentamente, como si esas historias también fueran suyas, porque en cierto modo lo eran. Fue en ese momento que tomó su decisión, sin necesidad de anunciarla. Se quedaría un poco más. No sabía cuánto tiempo, ni qué cambiaría eso, pero sentía que había algo allí que merecía ser cuidado, no solo por los demás, sino dentro de ella misma. Y cuando la llama de la estufa iluminó su rostro cansado, pareció haber algo nuevo en su mirada. Una calma que no había habitado allí durante mucho tiempo. Los días siguientes trajeron el frío de un invierno que parecía haber llegado temprano. Las mañanas amanecían envueltas en niebla, y la cabaña crujía con cada ráfaga de viento como si se quejara de su antigüedad. La madre se despertaba temprano, encendía el fuego y preparaba café con la señora, mientras el niño corría afuera, riendo entre las hojas húmedas. La rutina improvisada poco a poco fue tomando forma en algo silenciosamente hermoso. Cada pequeño gesto parecía unir los vacíos de una vida. El anciano, testarudo como el tiempo, insistía en cortar leña, incluso con manos temblorosas. Su madre lo ayudaba, y juntos formaban una curiosa pareja. Él, contando historias sobre cómo construyó la cabaña décadas atrás. Ella, escuchando atentamente, admirando la fuerza que aún le quedaba. Cuando el hacha golpeó el tronco, el sonido resonó como un recordatorio. Aún había vida allí, aún había un propósito. Las noches eran más frías. La familia improvisada se reunía alrededor del fuego, compartiendo historias, recuerdos e incluso silencios. Al niño le encantaba escuchar al anciano hablar de las estrellas y los nombres que le había puesto de joven. La mujer le tejía calcetines, sonriendo con ese orgullo sencillo que solo conocen quienes han criado hijos. La madre lo observaba todo, sintiendo que de alguna manera había encontrado un hogar donde menos lo esperaba. Pero el invierno no solo trajo frío, también trajo miedo. El anciano tosía más, la señora se cansaba con facilidad, y la madre comprendió que su tiempo era frágil, como el hielo que se forma en las ventanas al amanecer. Aún así, nadie hablaba de ello. Vivían cada día como si fuera el último capítulo de una historia escrita en silencio. Una historia que, en su sencillez, se volvía infinita. Una noche, cuando el fuego estaba casi extinguido, el anciano miró a su madre y le dijo en voz baja: «Trajiste el verano de vuelta a esta casa». Ella no supo qué responder. Simplemente sonrió y dejó que sus lágrimas hablaran por ella.
El invierno podía ser implacable, pero allí, en ese pequeño y olvidado refugio, el calor humano aún triunfaba sobre el frío. El invierno persistía, pero algo había cambiado dentro de la cabaña. El frío ya no parecía tan cruel, y las sombras que antes habitaban el lugar ahora compartían espacio con risas y voces suaves. El niño llenaba el ambiente de vida, corriendo por las habitaciones, inventando juegos y contagiando alegría. La mujer reía, el anciano fingía impaciencia, y la madre observaba todo en silencio, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Todas las tardes, la madre abría las ventanas para dejar entrar la luz. El sol se filtraba por las rendijas, dejando ver el polvo que danzaba en el aire como diminutas partículas de memoria. La anciana decía que ese resplandor era el espíritu de la casa despertando, y el anciano lo confirmaba con una discreta sonrisa. Poco a poco, la cabaña volvió a ser un hogar sin lujos, sin promesas, pero lleno de vida. Empezó a ocuparse de los pequeños detalles, remendar cortinas, barrer el suelo, arreglar baldosas sueltas. El anciano, aún cansado, le enseñó al niño a apilar leña y encender el fuego con paciencia. Era hermoso ver cómo el tiempo, que antes solo destruía, ahora parecía reconstruir. La madre se dio cuenta de que al cuidar ese lugar, también estaba remendando algo dentro de sí misma. Una fe silenciosa en las personas, en el amor y en las segundas oportunidades. De noche, la cabaña se iluminaba con el cálido resplandor de una lámpara de aceite. La luz dorada se escapaba por la ventana y se perdía entre los árboles, como un faro solitario en la oscuridad. Cualquiera que pasara por el camino podría pensar que era solo una casa sencilla y olvidada, pero dentro había algo sagrado, el encuentro de 4 almas que por casualidad, o por el destino, se habían sanado mutuamente. La madre solía contemplar la luz reflejada en el cristal y pensar en lo extraña que era la vida. Pasamos tanto tiempo buscando el significado en las cosas grandes, y este termina oculto en pequeños gestos. Una sopa caliente, una manta compartida, una historia contada a medianoche. Y cuando se dio cuenta, la luz que entraba por la ventana no era solo de la lámpara de aceite, era la prueba de que la esperanza, cuando se reaviva, puede iluminar incluso el lugar más olvidado del mundo. El amanecer de ese día trajo consigo un silencio distinto. El viento era más suave, el aire más cálido, pero dentro de la cabaña se sentía una pesadez que la madre no podía explicar. El anciano se despertó antes que todos y se sentó cerca de la ventana, contemplando cómo el cielo se abría en tonos dorados. El niño seguía dormido, envuelto en su manta de retazos, y la mujer preparó café sin cantar, por primera vez en muchos días. Algo flotaba en el aire, una serena melancolía, como si el tiempo mismo se estuviera despidiendo. Mamá sabía que tenía que irse. El coche estaba listo, el depósito lleno, y el camino estaba justo ahí. Pero cada paso que daba hacia la puerta le parecía un esfuerzo inhumano. El anciano sonrió, con la calma de quien entiende que todo lo que empieza también tiene un fin. Simplemente dijo: «El camino te espera, hija mía, pero la casa seguirá aquí, siempre iluminada». Intentó responder, pero las palabras se le ahogaron en el nudo que tenía en la garganta. El niño abrazó fuerte a la mujer, prometiéndole volver. Ella rió, diciendo que lo esperaría con pastel y chocolate caliente, aún sabiendo que tal vez no lo volvería a ver. El anciano puso algo en las manos de la madre, el pequeño reloj de bolsillo parado. Dijo que el tiempo en su interior ya no se movía, pero que tal vez en sus manos recuperaría su significado. La madre sostuvo el objeto como se sostiene un pedazo del alma de alguien. Afuera, el sol comenzaba a brillar entre los árboles. El coche puso primera y el sonido del motor rompió el silencio del bosque. La madre miró por el retrovisor y vio cómo la cabaña se encogía, envuelta en la dorada luz de la mañana. La anciana saludó con su pañuelo blanco
y el anciano, de pie en el porche, levantó la mano en señal de despedida. Fue en ese momento que las lágrimas cayeron, silenciosas, cálidas, no de dolor, sino de gratitud. Al abrirse el camino, el niño preguntó si algún día regresarían. La madre respondió con suavidad, sin apartar la vista del horizonte. Algunos lugares no necesitan que regresemos, permanecen dentro de nosotros. Y así continuaron, con el corazón lleno de recuerdos, un reloj roto en la guantera y la certeza de que a veces un simple gesto puede cambiar. Antes de irse, el hombre dejó un pequeño regalo sobre la mesa, el mismo reloj de bolsillo, ahora con cristal nuevo y manecilla funcional. Lo dejó allí, abierto, marcando la hora exacta en que el sol tocaba la ventana. Era su forma de devolver el tiempo detenido, de agradecer todo lo aprendido en ese hogar tan inesperado. Al irse, la luz del crepúsculo iluminó la cabaña por un breve instante. El sonido del motor se desvaneció entre los árboles, y el silencio reinó de nuevo. Pero si alguien pasaba de noche, veía una lámpara encendida en la ventana, como si alguien aún viviera allí. Quizás era solo el viento, o quizás el amor, que nunca se acaba del todo. Algunos gestos duran para siempre. Esa madre y esa pareja de ancianos no solo compartieron refugio, sino también lo más excepcional: tiempo, cariño y un silencio profundo. Y fue este silencio lo que lo transformó todo. Donde antes había soledad, nació la ternura. Donde solo había recuerdos, volvió la vida. El niño creció, pero nunca olvidó el sonido de la leña crepitante ni el resplandor de la lámpara en la ventana. La madre siguió su propio camino, llevando en el corazón la calidez de aquella cabaña, un recuerdo que se convirtió en su brújula. Y, de alguna manera, su gesto perduró, resonando en el tiempo, recordándonos que el amor no se trata de tener mucho, sino de compartir lo poco que tenemos. El viejo reloj, abandonado, volvió a marcar el tiempo, como si el tiempo mismo se hubiera reiniciado con ellos. Y aunque la vida siga su curso, ese momento, ese pequeño milagro oculto entre árboles y recuerdos, sigue resonando en cada uno que ha aprendido que la bondad también es una forma de eternidad. Si un día alguien pasara por un camino olvidado y viera una luz solitaria en la ventana de una vieja cabaña, quizá entendería: el amor no muere, solo cambia de dirección.